pienses dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en el tema del WhatsApp. Edad. Si resides en un país de la región europea, debes tener al menos 16 años de edad para usar nuestros servicios o la mayoría de edad que se requiera en tu país para registrarte en nuestros servicios o utilizarlos. Si resides en un país que no pertenezca a la región europea, debes tener al menos 13 años de edad para usar nuestros servicios o la mayoría de edad que se requiera en tu país para registrarte en nuestros servicios o utilizarlos. Una de las nuevas condiciones del servicio de la aplicación de mensajería más famosa del mundo, la próxima actualización de WhatsApp va a exigir edad mínima para su uso, de 16 años en Europa, mientras que en el resto del mundo será de 13 años. La medida ya había sido anunciada en el 2018, pero ahora la compañía hará efectiva esta prohibición. ¿Qué les parece esta medida de WhatsApp? Saludo a nuestros invitados de hoy. Los invito a responder brevemente la pregunta para abrir el debate. Freddy Bautista, exdirector del Centro Cibernético Policial de Colombia. Freddy, ¿se debe impedir que menores de 16 años usen la aplicación? Sí, pero acompañado de un programa de educación y prevención. Vamos a analizarlo más adelante. Adriana, bienvenida. ¿Se debe impedir que menores de 16 años usen esta aplicación? Sí, yo creo que es una buena decisión por salud de los muchachos también. Juan Carlos Lara. Hola, buenas tardes. Sí, es una buena medida para poder cumplir con la ley en Europa, pero no lo confundamos con una solución para los riesgos que enfrentan los menores. Los responsables justamente de WhatsApp van a comenzar a cerrar las cuentas de aquellos usuarios que no cumplan los requisitos de edad, pero aún no queda claro cómo piensa llevarlo a cabo. Distintos portales especializados aseguran que sería mediante la acusación directa de terceros. La plataforma estableció que en el 2012 sus servicios solo podrían ser utilizados por mayores de 16 años. En el 2016 se rebajó a 13 años para después volver a subirlo a 16 en Europa, ya que en el resto del mundo sigue siendo de 13. Las dudas que surgen es si la compañía de Mark Zuckerberg simplemente quiere cumplir la normativa relativa a la protección de datos sin un interés real en aplicarla. Entramos al debate una vez que conocemos ya las posiciones de nuestros invitados. Adriana Araque, directora de Innovación Pedagógica del Colegio de Estudios Superiores de Administración, profesora universitaria, nos acompaña desde Bogotá. Usted decía firmemente, sí se debe impedir. Adriana, vamos más allá. ¿Por qué se debe impedir? Está comprobado que las funciones cerebrales, como por ejemplo el pensamiento crítico, se da mucho más después de los 16 años. Yo considero que no solo el WhatsApp, sino todo el tema de las redes sociales son un espacio muy permisivo y es un espacio muy influenciador. Nosotros recibimos mucha información a través de WhatsApp y esta información puede que en estudiantes o en muchachos de menos de 16 años sea algo perjudicial, porque ellos no tienen la capacidad de tomar decisiones frente a la información que tomen, que encuentren o que les llegue. Freddy, ¿qué opina usted al respecto? Es necesaria la medida de control del WhatsApp en menores de edad. En el último año, entre 2019 y lo que va corrido este año, la Policía Nacional, por ejemplo, ha realizado más de 26 capturas de agresores sexuales de menores, niños y niñas que han sido contactados vía WhatsApp. Entonces, hay un escenario que es claro, que es real y que está pasando en nuestros países, y es que desafortunadamente las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en una oportunidad, en una ventana que tienen cibercriminales para contactar a los menores de edad. Y si no hay un acompañamiento responsable, serio, digamos, a través de todo un programa de educación, de prevención, en el que estén involucrados los padres de familia, por ejemplo, los sistemas educativos de los países, pues vamos a dejar a merced de estos cibercriminales a unas organizaciones muy serias. Para que ustedes tengan una cifra, por ejemplo, en los últimos años, a través de Te Protejo, que es un programa de Red Papás y de la Policía Nacional, Instituto de Bienestar Colombiano, Bienestar Familiar Colombiano y el Ministerio de las TICs, se han bloqueado más de 17.000 sitios en Internet en los cuales se utilizan imágenes de menores de edad víctimas de abusos sexuales. A nivel mundial esa cifra supera millones, es decir, estamos enfrentados a una amenaza, y el hecho de que los niños, porque la edad es muy temprana, desde los 7 años los ve uno interactuando ya con estas aplicaciones sin el acompañamiento de sus padres, lo que hace es que los exponen, y más adelante, si quiere, les cuento un poco cómo lo hacen y cómo emplean el WhatsApp para hacerlo. Me parece fantástico, porque entonces todo el mundo dice, vamos hacia la prohibición, entonces prohibamos el Facebook, prohibamos el Instagram, porque ahí también hay pues los direct message, también hay conversaciones directas. ¿Por qué el WhatsApp específicamente? Ya vamos a ir con lo que nos dice Freddy, también con Adriana, que me tomaba la palabra. Pero en todo caso,
Juan Carlos, él decía que sí está de acuerdo, pero que eso no resuelve, y yo creo que en eso también están de acuerdo todos, no resuelve. Pero ¿por qué el WhatsApp específicamente, Juan Carlos? ¿En qué ayudaría? Bueno, ¿Cómo aportaría? Hay una buena razón para prohibir que sea para menores, que está relacionada con el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Pero todo el otro rango de riesgos, como es la exposición a explotación por terceros, como esta exposición a criminales, a grooming, a pornovenganza, o incluso otros riesgos como el riesgo a la exposición de contenidos nocivos, como la radicalización de niños, niñas y adolescentes, no son cosas que resolvamos de forma alguna prohibiendo Facebook o prohibiendo WhatsApp. Eso de ninguna manera va a resolver estos problemas. Entonces, no confundamos algo que tiene que ver con el cumplimiento de leyes de protección de datos personales, uno de estos riesgos, con lo que significa el tener un espacio libre y seguro para los niños, niñas y adolescentes. Claro, pero Juan Carlos, uno puede preguntarse, sí, es verdad, el WhatsApp es una herramienta, pero hay muchas. ¿Qué está pasando en el WhatsApp que no se está viendo en otras herramientas? ¿Podrían los papás o los mismos jóvenes preguntarse por qué el WhatsApp? Una de las razones para decir por qué el WhatsApp es, primero, o sea, aparte de la cuestión de los datos personales, es el hecho de que WhatsApp es una forma de comunicación privada, cifrada de punto a punto. Es decir, si hay personas comunicándose a través de WhatsApp, ninguna persona que sea parte de esa comunicación o que tenga acceso a los dispositivos va a saber cuál es el contenido de esa comunicación. Es decir, es un espacio que está fuera del control de terceros. Y por esa razón, y dentro de una noción en que el comportamiento de los menores debe ser sujeto a control, es que puede pensarse que es mejor que no tengan acceso a tecnologías sobre las que no hay un control externo. Eso, por una parte, quiero ser muy preciso en esto, por una parte tiene algún sentido protector, sin embargo desconoce el nivel también de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en la formación de criterios del que hablaba anteriormente otra invitada, a propósito de cuál es su propia naturaleza en la interacción a través de herramientas digitales. Adriana, pero vamos entonces al tema de prohibamos todo, prohibámosle a los muchachos o cómo hacemos, porque insisto, el Facebook tiene sus grandes riesgos, nos lo contaba por ejemplo Freddy, y tiene la forma de interactuar íntimamente, lo tiene el Instagram ya, lo tiene el Twitter con Direct Message, bueno, en nuestra época el Messenger ya era también así, es decir, ¿hacia dónde vamos poniendo restricciones a todo este tema de las redes sociales? Yo creo que cualquier red social es perjudicial si no se sabe manejar de manera adecuada. Sí, este aparatico, ¿por qué consideraría yo que el WhatsApp tiene un nivel de complejidad un poco más grande? Y es que el WhatsApp tiene acceso a mucha información dentro de las cosas que manejan los muchachos, fotografías. Ya es mucho más directo, ¿sí? Ya es tu número privado, el WhatsApp está constantemente conectado aquí. Si tenemos restricciones con los muchachos, es mucho más fácil restringirlos con un Facebook, que los papás le pongan normas, pero con un teléfono celular es mucho más complejo. Yo creo que sí se debe restringir, pero también estoy de acuerdo que se deben hacer programas de uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, específicamente de las redes. Nosotros prohibimos, pero nunca educamos. Estamos en el momento de empezar a hacer campañas y de promover escenarios de formación en donde la gente sepa manejar los teléfonos celulares o las tecnologías de información y comunicación. Todo lo relacionado con lo social. Lo que ustedes decían, estamos en un mundo conectivista. Los muchachos de este siglo son conectivistas, todo el tiempo están conectados y están haciendo conexiones todo el tiempo. Lo que nosotros tenemos es que saberlos orientar hacia dónde deben ir. Porque si no, yo sigo considerando que el tema y el uso de tecnologías a temprana edad genera mucha influencia en ellos y genera, además de temas de índole sexual y temas de índole de abuso, todo este tema, el bullying, el ciberacoso, todo ese tipo de cosas también hacen parte de estas redes. Entonces, yo considero que se debe restringir, pero se debe además orientar y promover y diseñar programas de formación. ¿Cómo se restringen, Freddy? Es decir, ¿cómo se implementa esta función? Porque es que a mí a veces me da, no sé si chiste o novedad, que le dicen a uno, no, es que menores de tantos no pueden tener una cuenta en Facebook. Pero pues cualquier muchacho pues entra a una cuenta en Facebook, no es que a uno le pidan la cédula para entrar. Entonces, es decir, ¿cómo se implementa el hecho realmente que usted diga, usted es menor de 16 años y no puede utilizar esta aplicación? No hay una claridad exacta de cómo lo va a implementar WhatsApp.
Pero ¿cómo se podría hacer? se podrían hacer diferentes escenarios. Digamos, una de las recomendaciones, y no solo para WhatsApp, sino para distintas aplicaciones, particularmente Facebook, Instagram, aunque tendría que hacer una claridad. Y tú decías, ¿por qué WhatsApp y por qué no Sí, Facebook y los exacto. otros? Y algo que he evidenciado es que las redes sociales tienen sus rangos de edades también. Cada vez es menos frecuente la presencia de los más pequeños en edad en redes como Facebook. Y se dice que Facebook es una red social ya para cierta generación. De hecho, los millennials están migrando hacia otro tipo de aplicaciones, o de Instagram, u otro tipo de redes sociales. Facebook ya es una red envejecida, Pero si me lo permite así. pero WhatsApp, ¿cómo la no. califica? Claro, Para WhatsApp, todo. claro, la diferencia con las otras redes es que WhatsApp es la interacción diaria. ¿Cómo podría ser? Existen diferentes alternativas de tipo, y no solo para WhatsApp, le decía ahora sí retomando la respuesta, pueden utilizarse controles parentales, pueden utilizarse ciberniñeras, que son mecanismos de validación y autenticación que podrían generar alertas, y me estoy refiriendo sobre todo a edades más tempranas de los 13 años. Digamos, me parece demasiado riesgoso que una niña, un niño de 8 años, 10 años, esté con una aplicación como WhatsApp que está abierta y expuesta a cualquier tipo de contacto, basta tener con el número. Claramente los mecanismos pasan por generar filtros en donde solo puede interactuar y generar mensajes y recibir mensajes de sus padres o de un grupo que sus papás o que sus tutores, digamos, generen. ¿Y por qué les digo esto? Porque en los colegios, y esto ocurre en todos nuestros países, particularmente cuando se hacen grupos escolares, por ejemplo, y se agregan al WhatsApp, muchos de los niños desprevenidamente exponen la identidad de esos grupos y pueden ser fácilmente contactados simplemente o agregar a un tercero que le ha engañado y entrar en esas interacciones, grupo para tareas escolares, grupos para actividades recreativas, y ese es un riesgo. Entonces, la manera de cómo generar esa seguridad sería a partir de algún tipo de control que generara una restricción a terceros o extraños que entraran a interactuar con ellos en estos escenarios. Pero digamos, más allá, yo insisto, es el tema de la preocupación y el conocimiento de los riesgos. Por ejemplo, hay unos casos que impactan. Yo le hablaba de 26 capturas en Colombia en el último año por agresiones a través de WhatsApp. ¿Y esto cómo se da? Le ofrecen a los más pequeños, insisto, cuentas gratis en aplicaciones para escuchar música, cuentas en aplicaciones. Claro, yo voy a preguntarle, ¿cómo llegan a ellos? Claro. ¿Cómo llegan al celular de Entonces, un muchacho de 15 años? Pues hay un estudio previo que han hecho, y los intereses que es tener la aplicación para ver las series favoritas, tener la aplicación para escuchar la música de manera ilimitada, y tal vez la tercera es el riesgo de poder acceder a juegos en línea a través de su teléfono celular. Y le piden el teléfono de la persona. Ya, claro, tienen los teléfonos y les envían invitaciones para que disfruten de esas aplicaciones un mes gratis a cambio de paquetes. En el ámbito, en la jerga de los criminales, le llaman packs de fotografías, y los niños terminan en un principio accediendo a una fotografía sencilla, pero luego esos escenarios se convierten en los complejos escenarios de grooming, en los cuales terminan engañándolos y llevándolos a obtener de los más pequeños desnudos. Luego viene la ciberextorsión y todos unos episodios absolutamente complejos en torno a la seguridad. Lo que entiendo, Freddy, ¿es más fácil por el WhatsApp entonces? Totalmente, ¿O es más claro. es más difícil conectarse a través de la cuenta de Instagram Nosotros de un no muchacho? tenemos cultura de seguridad, y desafortunadamente los teléfonos están expuestos en muchas partes. Es decir, no existe una protección de ese dato y están expuestos. Obtener y enviar una invitación a un teléfono es supremamente fácil. De hecho, creo que algunos nos han agregado a grupos en los cuales no estamos de acuerdo y nos desagregamos o simplemente pedimos, por favor, no nos agreguen a estos grupos. Lo mismo pasa con los más pequeños. Se hacen a la información de ello. El teléfono puede estar disponible en la configuración de una red social, o en una fuga de datos, o en un trabajo previo de ingeniería social que le hagan a través de un perfil de un videojuego, a través de una aplicación de juegos en línea, algo que sea sugestivo y atractivo para el menor. Se hacen a su teléfono, configuran estos grupos y empiezan a hacer estos ofrecimientos ilícitos. Eso es lo que estamos viendo. No solo en nuestros países. De hecho, me puedo remontar hace un año, una operación que hicimos desde la Policía Nacional de Colombia con Europol, que se denominó la Operación Tantalio. Habían más de 9 países de Latinoamérica con niños víctimas de redes criminales que les contactaban desde Europa
precisamente enviándoles estas invitaciones a estos grupales a cambio de que se tomaran fotografías. Y son pequeños que no están protegidos ni reciben una tutoría sobre el manejo adecuado de estas redes. En lo que nos cuenta Freddy, Juan Carlos, es fuerte y sin duda no todos estamos, ustedes que están en el mundo y uno en el mundo del periodismo pues puede estar informado, pero los papás sin duda hoy se están, como decimos en algunas partes de América Latina, desayunando sobre estos temas que no conocían. Hay una falta, Juan Carlos, de conocimiento sin duda de parte de padres, de académicos, de profesores, de los usos que se le da, por ejemplo, al WhatsApp, cuando uno puede decir, no, es que el WhatsApp es fantástico porque yo me puedo comunicar con mi hijo, entonces por eso le doy un teléfono con un WhatsApp. Sí, pero eso también tiene que ver con cuánta autonomía estamos dispuestos a dejarle a los niños, niñas y adolescentes. A mí me parece que hay un problema en alguna medida, disonancia cognitiva entre la idea prohibicionista de que hay que restringir muchas aplicaciones para los menores de edad y luego extrañarse de que los menores de edad, porque están buscando conectividad, como decía Adriana hace un rato, están quizás yendo por otros caminos. Es decir, si van a buscar conectividad, la van a encontrar. Si va a ser a escondidas de los padres, a mí me parece que eso conlleva un riesgo mucho mayor a una explotación por parte de terceros, sea a través del grooming, sea a través del envío de packs o la creación de material pornográfico infantil, por parte de personas terceras que están aproximándose a estos niños, niñas y adolescentes porque los encuentran en espacios en que se están básicamente ocultando de los padres. En tal sentido, entonces, esa educación que viene desde antes y que no es solamente, y podemos conversarlo después, relacionada con la tecnología, sino más bien de cómo nos desenvolvemos en el mundo, es mucho más importante y es mucho más clave para relacionarse con ese mundo en lugar de identificar todo aquello que está frente a nosotros como una fuente de riesgo que hay que evitar y que hay que prohibir y que hay que restringir y que por lo mismo podrían niños, niñas y adolescentes no saber cómo enfrentar. Vamos a una pausa si les parece. Seguimos en Suma la Noticia, aquí sin duda un polémico tema cuando WhatsApp dice que va a impedir que menores de 16 años usen la aplicación. Todavía no es claro cómo lo va a hacer, pero pone sobre la mesa, sobre todo en términos de protección de datos, pero también de seguridad. Es lo que estamos hablando hoy en Suma la Noticia. Publicaciones de prensa especializada pues han sugerido una lista de redes sociales que podrían utilizar los adolescentes como una alternativa a WhatsApp. Facebook Messenger, otra de las plataformas de Mark Zuckerberg, Instagram, Direct, también la de la familia de Facebook, Hangouts de Google, una plataforma de la compañía que permite chatear con una o varias personas, Line, una aplicación muy parecida a WhatsApp tanto en el servicio como en su interfaz. Está Telegram, uno de los servicios de mensajería más seguros que existen a disposición de los usuarios, que permite enviar textos, documentos, videos. Bueno, ya sabemos la historia. Adriana, hay una conciencia también desde la docencia, lo hablábamos ahora en comerciales con Freddy, sobre el tema de enseñarle desde muy temprano a los no jóvenes, a los niños, qué tipo de redes sociales hay, cuáles son las con lo que se van a enfrentar, cuáles son las consecuencias, cuáles son los pros. ¿Eso está llegando ya a nuestros países o todavía estamos lejos de poner que no sean solamente los padres, sino también las escuelas, los centros académicos que le digan a los muchachos, a los niños, miren, esto hay, con esto cuentan y esto hay que hacer en caso de? Se ha avanzado bastante en el tema, sin embargo sí es algo que está muy alejado de las instituciones. De hecho, una de las peleas que nosotros tenemos grandes es que los profesores utilicen las tecnologías de información y comunicación en el aula, ¿sí? Pero de una manera adecuada. Vuelvo, insisto, en la necesidad de generar programas que permitan que los estudiantes y que los jóvenes manejen las tecnologías de una mejor manera. Yo sé que, aunque no parezca, el uso de estos aparatos de manera tan repetitiva, tan diaria, tan al instante, generan las personas problemas de atención graves. Un muchacho a los 16 años puede que tenga una serie de trastornos y de déficit de atención en algún momento porque todo el tiempo está recibiendo información y está pasando de un lugar a otro, de un momento a otro, de una red social a otra, en cualquier momento y en todo momento. Creo que... Adriana, por ejemplo, en Francia se ejerció un control, y perdón, te interrumpo, porque al tú ser de una universidad tan prestigiosa en Colombia, en Francia se empezó también a debatir el uso del teléfono celular en las aulas, ¿no? En Colombia, o no sé, directamente en el CESA, de la que tú eres profesora, ¿hay algún tipo de políticas del uso del teléfono celular, por ejemplo, en clases?
Es muy complejo porque los estudiantes son bastante particulares para el uso de este tipo de herramientas. Y además porque tiene el tema de la prohibición, ¿no? Y eso Sí. hoy por hoy en nuestra sociedad da muy duro el hecho de prohibir, prohibir, prohibir. Sí, exactamente. Nosotros estamos tratando de avanzar en un proceso educativo que tenemos todavía muy arraigado al siglo XIX y estamos tratando de dejar en los estudiantes que sean autónomos y que sean libres en sus decisiones. Pero la única forma, en donde estamos trabajando para que los estudiantes aprendan a manejar los dispositivos móviles, estamos trabajando precisamente en los profesores para que ellos tengan las herramientas y sepan cómo orientar la clase. Si yo tengo a un estudiante muy conectado en ciertas actividades específicas y ahorita hay un millón de herramientas que me permiten al estudiante conectarlo no al WhatsApp, no a una red social, sino a una actividad específica, créeme que no se van a desconectar. Pero ¿en quién tenemos que trabajar? En los profesores, que los profesores las conozcan, se acerquen, les pierdan el miedo y empiecen a implementarlas. Para mí este teléfono o cualquier dispositivo móvil es algo que influencia y en clase también se puede influenciar de manera positiva. Entonces, sigo insistiendo, a mí siempre me vas a escuchar hablar de un manejo adecuado y de programas que promuevan el uso adecuado de este tema relacionado con la telefonía móvil y específicamente con las redes sociales y el WhatsApp. Todo el tiempo los estudiantes están conectados. Nosotros estamos haciendo ahorita un proceso en el CESA muy interesante y es que acompañamos a los profesores en clase. Y tratamos que los profesores diseñen estrategias pedagógicas que incluyan tecnologías que alejen a los estudiantes de las redes sociales, que los conecten, que logren captar su atención y que puedan aprender los estudiantes. Un profesor que no se transforma a estas necesidades actuales es un profesor que va a tener a estudiantes conectados a WhatsApp, conectados a Facebook, conectados a otras redes sociales y no conectados realmente a un proceso de aprendizaje. Juan Carlos, hablan de una edad, 16. ¿Tiene que ver? O sea, es como la licencia de conducción, es como el permiso para fumar o para beber, 16, 13. Aquí decía Freddy que desde los 10 años están utilizando las redes, entonces a los 16 ya, ¿qué tiene que ver? Es decir, ustedes que son los expertos, ¿la edad en este momento de 16 años tiene sentido? ¿O hay que bajarla? Empezar a bajarla. Tiene sentido la edad si lo pensamos estrictamente desde el punto de vista de la exigencia legal por la cual Facebook, el dueño de WhatsApp, está tratando de prevenir su propia responsabilidad. Pero eso no se hace cargo de todo lo que pasa antes. Sí, en los colegios están a los 10 años sumándose a redes sociales. Y quizás en muchos casos, y probablemente esto ha ido progresando con el tiempo, niños que han estado pegados a pantallas desde antes de saber hablar, desde antes de ir al jardín de niños, probablemente tienen un contacto con la tecnología que es capaz de lograr que cualquier actitud prohibicionista de la tecnología sea a su vez inefectiva porque simplemente van a poder tener controles para salir de ella. Entonces, ahí el prohibicionismo es donde queda afuera. Y sí me sumo a lo que dice Adriana respecto de la necesidad de que educadores estén al tanto de las vías de comunicación de los educandos. Al mismo tiempo, esos procesos formativos, entendido que comienzan mucho antes de los 16 años, mucho antes de los 10 años, antes de los 5 años en el hogar, implican también que esos procesos formativos deberían integrar esta clase de preocupaciones, no sobre la tecnología necesariamente, sino con la interacción con el mundo en general de parte de los propios padres. Y de ahí se vuelve una cuestión compleja por los desafíos que presenta la tecnología, pero al mismo tiempo mucho más amplia y profunda en términos de la sociedad que está entregando pantallas a menores de edad cada vez más jóvenes. Freddy, la edad, ustedes que es exdirector del Centro Cibernético Policial de Colombia, sí es verdad lo que dice Juan Carlos, es como cumplir con un requisito, como dice, bueno, la licencia de conducción o el trago para menores de 18 no, pero bueno, porque a los menores, porque 18 todavía ya se es un adulto. ¿Estos 16 años tienen algo que ver o realmente no se está viendo el problema del asunto cuando decimos desde los 10 años, de los 7 años están en redes sociales? Claro, digamos lo que está diciendo, el primer teléfono de un niño, una niña actualmente, creería yo que puede estar oscilando entre los 7 y los 10 años y es algo que ya se mire y se observe. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se vende un teléfono celular ya trae predeterminadas las aplicaciones y creo que por la cabeza de ningún padre de familia desafortunadamente pasa
tratar de configurar de manera segura la privacidad de estas aplicaciones que casi que por defecto traen la posibilidad de compartir fotografías, imágenes, tener acceso a la ubicación del teléfono, es decir, a la ubicación física del niño o de la niña, con una clara exposición desde muy temprana edad a unos datos que quedan expuestos en un sinnúmero de sitios. Pero ¿qué es lo más complejo? También sabemos que todas estas redes están interconectadas, están entrelazadas y de hecho con un sistema de autenticación para ingresar a una, se pueden autenticar en otro servicio y en otro servicio o descargarse otra app, de tal manera que la identidad, los datos personales, fotografías, imágenes, hábitos, intereses de estos niños, de las personas, desde muy temprana edad, van a quedar expuestos y comprometidos en manos de terceros. Por eso, digamos, creo que ese cuidado que se debe tener, pues la edad de los 16 años, claramente para efectos de cumplimiento de normas actuales en Europa respecto al Reglamento General de Protección de Datos, funcionaría bien, pero que creo yo, digamos, para el fondo, que es tratar de prevenir y educar para la prevención de todas las amenazas que se pueden dar, creo que no es la adecuada. Adriana, al final entonces hay que ir al inicio. Pues empecémosle los padres a no darle celulares tan temprano a nuestros hijos. Sí, creo que es una buena medida también. Yo siento que en este momento hay mucho temor por todo lo que ocurre en el mundo y creemos que la tecnología y estar conectados e hiperconectados todo el tiempo pues va a solucionar muchas cosas, pero no vemos el riesgo que tenemos. Yo consideraría que un niño antes de los 16 años no debería tener un número celular por una razón, y es que ese número celular es un teléfono, un contacto directo con otras personas. Yo sí creo que la diferencia entre tener un Facebook, que te pueden buscar en cualquier lado, ¿sí? Pones tu nombre, Adriana Araque, en Facebook o en Google, y te aparece, pero muy rara vez te aparece el número de teléfono y un contacto directo. El teléfono sí, y el WhatsApp está ligado a un número de teléfono. Entonces, yo creo que los papás deberían tener un poco de conciencia y de restricciones frente a esto. Nos quejamos muchas veces de todo lo que pasa en el mundo, pero también tenemos que tener conciencia de que el mundo avanza y nosotros tenemos que tener freno para que nuestros niños tengan la niñez que deben tener. ¿Sí? Yo sé que los niños de este siglo nacen con el chip incorporado. De hecho, niños de 2, 3 años manejan perfecto el YouTube y abren la canción que quieren escuchar. Lo hace mi sobrino, lo hacen desde muy pequeños. Sí, eso es una forma de conectarse, pero que tú estés conectado con otras personas, generando redes, generando conversaciones y generando y entregando información privada que se puede volver pública, es algo en lo que los papás deben pensar. ¿Sí? Yo sé que la Universidad de La Sabana, por ejemplo, está trabajando muchísimo en el tema del ciberacoso y el manejo de tecnologías de manera adecuada. Sé que muchas instituciones lo están haciendo, porque es en ese momento un problema que puede generar mucho más caos. Juan Carlos, hoy por hoy las políticas de uso o de redes sociales o como usted bien lo decía, de datos o dentro de las universidades o los colegios son claras en América Latina, es decir, ¿hacia dónde van los gobiernos que se tiene ahora que centrar? Ayer hablábamos de la Amazonía, por supuesto, decían, no, es que los gobiernos no están centrados en políticas ambientales. Pregunto lo otro que nos concierne, la tecnología. ¿Los gobiernos están centrados en políticas de tecnología para proteger también a sus ciudadanos? En términos generales, sí. Lamentablemente esto no alcanza suficientemente hasta la protección de niños, niñas y adolescentes, salvo desde una perspectiva más bien punitiva, incluyendo la formación o la creación de nuevos tipos penales que persiguen ciertos usos de la tecnología, incluyendo contra el grooming, incluyendo contra la difusión de material pornográfico no consentido. Sin embargo, a ese respecto también cabe incluir en cierta medida la preocupación que estaba agregando Adriana sobre el rol de los padres, en que quizás falta también que esas normas protectoras de menores, incluyendo las de protección de datos también, sepan recoger los intereses de los menores de otra forma. Hay algo que pasa constantemente y probablemente hay demasiados allá afuera, de padres que están hoy en día, más allá de lo que declaren sobre la protección de sus hijos, subiendo fotos de sus niños, de sus bebés, a medida que van creciendo, a sus propias redes sociales, construyéndoles toda una presencia en línea
que permite no solamente que empresas de Internet puedan perfilarlos o conocerlos antes de que se hagan una cuenta, sino que también ponen riesgo frente a terceros. Es decir, el riesgo de los menores no viene solamente de los menores, a menudo viene también de los padres. No solamente al entregarle pantallas, sino también al ponerlos en las pantallas de terceros. Y creo que es muy importante que gobiernos también pongan el énfasis en cuál es la protección que los propios padres pueden dar a sus hijos. Vamos a una pausa si les parece. WhatsApp impedirá que menores de 16 años usen la aplicación. ¿Usted qué opina? Es lo que estamos debatiendo hoy aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. WhatsApp impedirá que menores de 16 años usen la aplicación. Eso será en Europa. ¿Usted qué opina? Eso es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Hay un dato que llama la atención. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, dice que el 88% de los usuarios acepta los términos y condiciones en Internet sin leerlos. El principal motivo para el 78% de los encuestados es que para usar el servicio se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por la empresa. Otro de los argumentos para aceptar sin leer las condiciones es que estén escritos en otro idioma y en un lenguaje muy complicado o con un tamaño de letra diminuto. Freddy, esto sin duda los expone a los usuarios. Cuando uno dice, entre por su cuenta en Facebook, yes, sí, y ya llega donde uno quiere. En ese trámite hay problemas. Supone totalmente un desafío para la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un mismo mecanismo de autenticación en varios servicios, si hay un compromiso o una fuga de seguridad, de contraseñas, de datos, en uno de esos servicios los demás por efecto dominó van a quedar bajo control del atacante. Pero más allá de eso, y volviendo digamos como al punto central de la protección de los datos privados de niños, niñas y adolescentes, pues también cuando se dan estas interacciones, si no se les ha educado y si no ha habido educación para la prevención, van a compartir información suya que va a estar en servidores que están en países de terceros sin control, digamos, del dueño del dato, que en este caso sería el adolescente o el menor de edad, y sin el control de sus padres, quienes son, digamos, o los tutores responsables de la formación de estas personas a temprana edad, ¿no? Cuando decimos el tema de los 16 años, para que quede claro, Juan Carlos, esto entiendo es para Europa. ¿Qué pasa en América Latina? Para el resto del mundo, lo que está diciendo Facebook es que estos servicios son para mayores de 13 años. ¿Cómo lo va a controlar Facebook? No hay forma, pero ellos sí pueden deslindar su propia responsabilidad en la medida en que pongan esa exigencia. En muchos casos, no existen leyes de protección de datos que hagan exigible ese límite de edad, y en algunos otros casos simplemente se habla de menores de edad, donde la mayoría de edad es 18 años. Entonces, podríamos decir que en esos casos el servicio está o descansando en el hecho de sus términos y condiciones de uso, y de decir en esos términos y condiciones de uso que el usuario es mayor de edad o que ya cuenta con autorización de sus padres, aun si no tiene forma alguna de probarlo. Y desde ese punto de vista, todavía hay una brecha grande entre las aspiraciones legales o las aspiraciones de países sin protección de datos personales y lo que están haciendo las plataformas para separarse de responsabilidad por el hecho de estar haciendo tratamiento de datos personales de menores de edad. Adriana, creo que coincidimos en que todo esto es muy difícil regularlo, incluso cuando hablamos, pues hace muchos años atrás hablamos regular el Internet, todo el mundo saltaba y decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo vamos a regular el Internet? Libre acceso a la información, el tema de la neutralidad, etcétera. Pues eso no estaba en nuestras mentes y ni siquiera en nuestras legislaciones. Cuando algunos gobiernos decían lo del Twitter, decían, no, pero es que la libre expresión, además. ¿Seguimos confiando en que mejor le dejamos este control a los profesores y a los padres? No, yo creo que es un trabajo conjunto. Yo creo que somos muchos los que debemos estar trabajando en el tema. Esto no es un tema de familia, no es un tema de educación, es un tema social, es un tema de Estado. Debemos cuidar las generaciones que vienen. Si es un tema en el que todos, esto no es decisión de uno solo, son decisiones interdisciplinarias. Yo creo que aquí debemos estar metidos muchísimas personas. Es que a través de las tecnologías de información y comunicación se puede manejar una influencia deportiva, una influencia social, una influencia sexual, una influencia política, una influencia hasta de gustos musicales, ¿sí? Y esto realmente requiere que seamos muchos los actores que estemos trabajando. Sí considero, y siempre lo voy a considerar, que la mejor forma es educar y formar.
¿sí? Y tener claro un panorama hacia dónde vamos. Yo siento que en Colombia y en Latinoamérica estamos muy lejos de empezar a trabajar responsablemente el uso de las tecnologías, pero es el momento, en este momento ya es un llamado, ya están tomando decisiones en otros países. Creo que a nosotros nos corresponde también de nuestro lado hacer lo que nos corresponde. Freddy, recordábamos ese momento en Brasil que un juez, que los brasileños se quedaron sin acceso a WhatsApp después de que un juez, pues a cargo de una causa, incluso era de narcotráfico, era un delito, pero bloqueó la aplicación por 2 días porque decían que WhatsApp no había colaborado con el tema que ellos estaban investigando. Todo esto me lleva a decir, un gobierno puede regular o bloquear o decir, mire, se están cometiendo tantos delitos de pedófilos o de niños por medio de esta red social, tenemos que hacer algo, y un gobierno puede decirle a esa empresa o a Mark Zuckerberg, señor, tenemos que hacer algo y todos vamos a regularlo, vamos a poner, no sé, a bloquearlo. Todos los eventos asociados a Cambridge Analytica y a todo este escándalo de Facebook ha llevado a que por fortuna se empiece ya a generar reglamentación y normatividad. Recientemente hay una mandatoria, hay una normativa europea que les exige a los proveedores de servicios tener un agregado jurídico, un agregado judicial en Europa y responder a solicitudes urgentes de los estados y de sus aparatos judiciales en términos que pueden ir de 6 horas hasta 10 días, dependiendo ya una gravedad de ciertas conductas. Por ejemplo, si está claro que hay de por medio el peligro, la vida de una persona, si están enfrentando una amenaza, por ejemplo, de tipo terrorista, o si hay de por medio víctimas menores de edad, deben los operadores responder en 6 horas a solicitudes de datos de ubicación, datos de tráfico, de los que han generado esa comunicación sin importar el servicio, y ahí está incluido WhatsApp. Es decir, ya en este momento los grandes operadores han tenido que trasladar oficinas legales a la Unión Europea para responder a esta normativa que les obliga en uno de los puntos dar esta respuesta inmediata. Eso ocurrió en Brasil, pues no pasa lo mismo en nuestros países porque pues hay oficinas de carácter comercial para, digamos, darle fuerza a las redes sociales, pero apenas empiezan a ponerle atención a la ubicación de agregados jurídicos o legales o adjuntos legales de estas compañías para poder, digamos, responder a la necesidad creciente de los aparatos judiciales en solicitar colaboración y asistencia internacional para la obtención de pruebas. Es importantísimo. ¿A quién acude la autoridad de un país? Pongamos un ejemplo, de América Latina o en Colombia, usted que sabe muchísimo del tema. Cuando se cometen delitos por medio de Facebook o pues todo lo que trata de menores, etcétera, en términos de investigación y en términos de tener acceso a esa información? Inicialmente, digamos, muchos de estos servicios están alojados en Estados Unidos, la legislación aplicable es la de allí, por lo tanto debe existir algo que se llama un EMELAT, que es un tratado de asistencia legal mutua entre países como primer requisito. Lo segundo, hay unas solicitudes de emergencia que ya están descritas por Facebook, para Instagram y otros servicios asociados, Twitter también, WhatsApp también, digamos, entra dentro de este paquete, pero desafortunadamente el rasero, si lo podemos decir así, o el nivel de categoría de respuesta depende mucho del interés que exista en la causa judicial. Sí. O temas de narcotráfico, terrorismo que resultan de interés, digamos, para la legislación de Estados Unidos van a obtener una respuesta muy rápida y apenas estamos volcando los ojos a obtener respuestas más rápidas para otro tipo de conductas que afectan a nacionales, digamos, de nuestros países, pero que no están muy vinculadas a ese crimen organizado. En cortísimo tiempo para Juan Carlos y Adriana. Primero, Juan Carlos, nos dimos cuenta tarde de todo esto, es decir, no supimos la avalancha que se venía con las redes sociales, Juan Carlos, o podemos decir, no, sí sabíamos a lo que estábamos expuestos. Bueno, hay dos cosas ahí. Una, no sabíamos cuánto iba a penetrar la comunicación constante y continua en nuestras vidas y por lo tanto es algo que todavía estamos enfrentando y todavía no sabemos bien cómo enfrentar. El prohibicionismo o la permisión completa parecen ser extremos que nadie quiere, pero al mismo tiempo no queremos terminar bloqueando tecnologías que impidan a personas comunicarse, organizarse, explorar su autonomía, incluyendo la de los menores de edad, explorar sus intereses, y no queremos que la tecnología termine sufriendo por eso, arriesgando todos estos derechos. Pero por otra parte, sí también es importante entender que estas tecnologías siguen siendo dominadas por grandes empresas de Internet y que esas empresas tienen
como uno de sus principales intereses el mantener nuestros ojos pegados a ella y crear condiciones de ese es el adicción negocio. Y crear condiciones de involucramiento continuo. Claro, ese es el negocio. Adriana, lo mismo en 30 segundos. ¿Nos dimos cuenta tarde? Yo creería que sí. Nosotros no sabemos cómo va a ser esta evolución. De hecho, posiblemente no estemos preparados y por eso no hacemos las previsiones necesarias. Ni para lo que viene. No sabemos qué va a pasar. O sea, en educación, por ejemplo, en 30 años va a ser otro cuento. No lo imaginamos, pero no lo tenemos todavía muy claro. Pausa, ya regresamos aquí en Suma la Noticia. Quiero agradecerle a Freddy Bautista, consultor en ciberseguridad. Gracias, Freddy. A Adriana Araque, directora de Innovación Pedagógica del Colegio de Estudios Superiores de Administración del CESA. Gracias, Adriana. Y a Juan Carlos Laren, director de Investigación y Políticas Públicas en Derechos Digitales. Les agradezco por su tiempo. Soy Andrea Bernal. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con temas de debate.